El Señor nos ha hablado acerca de la vida del justo, que es como la aurora, que va en aumento. También acerca de que hemos pasado de muerte a vida. Yo quiero hablarles un pequeño mensaje de la palabra de Dios, pero sé que va a cambiar sus vidas. ¿Cuánto lo quieren recibir? El mensaje se llama la oración del pez. ¿Ok? La oración del pez. No es que los peces oran, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro. Pero les voy a hablar hoy de la oración del pez. Y quiero que vayamos al libro de Jonás, en el capítulo 1, en el versículo 17. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero Jehová tenía que, no los escuché, pero Jehová tenía que preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Espíritu Santo, una cosa te pedimos, y es no salir de aquí como entramos. Habla tú, no yo. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres. Creemos en el nombre de Jesús que tu Espíritu traerá vida a nosotros a través de esta palabra, y venimos en contra de toda oposición, de toda distracción, en el nombre de Jesús, de todo aquello que quiera hacer que esta semilla se pierda en el corazón de tus hijos. Y venimos delante de ti pidiéndote, Espíritu Santo, que unjas a tu siervo, que unjas este mensaje, que unjas esta iglesia y que nos llenes de tu presencia, y que podamos ver claramente el futuro al cual tú nos llevas, porque tenemos un destino en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jonás es un profeta de Dios, y como leemos en el versículo 17, Dios le tenía algo preparado a él. Escúchame bien. ¿Cuántos quisieran que Dios les preparara un pez? No para el almuerzo, ¿verdad? Dice el versículo 1, el versículo 3 del capítulo 1, en Jonás 1:3, dice la palabra de Dios que por qué Dios le preparó un pez a él. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Diga conmigo, huir. No los escuché. Huir de la presencia de Dios. Él se levantó para huir de la presencia de Dios, y la razón por la que él estaba huyendo era porque él no quería obedecer a lo que Dios le había preparado, le había dicho que tenía que hacer. Él era un profeta, conocía a Dios, profetizó durante el reinado de Jeroboam II, y él dio palabras, el territorio se extendió y muchas cosas buenas sucedieron mientras Jonás fue profeta. Pero un día Dios le dio una palabra. Le dio una palabra y dijo: quiero salvar a Nínive y quiero que vayas a predicar ahí. A través de esa predicación vendrá salvación. Y a Jonás no le gustó. A Jonás no le gustó que Dios fuera a salvar aquella ciudad, y entonces decidió huir de lo que Dios le había mandado a hacer. Y entonces Dios le preparó un pez. Tú puedes decidir en esta mañana si puedes ir a Nínive en barco o puedes ir en pez. Tú puedes decidir hoy si te vas a casar normalmente o necesitas un pez para casarte. Tú puedes decidir si vas a aprender con la palabra de Dios a ser un buen marido o necesitas un pez para ser un buen marido. Ya se van disminuyendo las aleluyas. Tú decides si puedes hacerlo con obediencia o necesitas un pez. Dios le preparó un pez. No sé de qué tamaño era Jonás, pero si era de mi tamaño tenía un pecesote para que se lo tragara. No entender. Y dice la palabra de Dios que Jonás cayó ahí, huyendo. El barco, se vino una tormenta, se complicó, se iba a partir el barco. Empezaron a entrevistar a la gente. Digan, veamos uno por uno quién es, por qué está sucediendo esto. Cuando llegaron a Jonás le dijeron: ¿quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿Quién es tu Dios? Jonás respondió: mi nombre es Jonás, soy profeta de Dios y ando huyendo del creador de los cielos y la tierra. Y todos dijeron: ¿qué? Y entonces, ¿cómo paramos esto? Tenemos que tirarte al agua. Tienen que tirarme al agua para que esto pare. No querían tirarlo al agua. Entonces trataron de enderezar el barco, de ir a tierra, pero no pudieron. Entonces lo agarraron y
cayó. Apenas cayó, cesó la tormenta y empezó la tormenta para Jonás. Oigan, dos cosas les quiero decir antes de decirles los que les vine a decir. Y la primera de ellas es que Nínive era una ciudad malvada. Si lees el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad sangrienta. Dice la historia que cuando ellos conquistaban territorios y llevaban gente cautiva, les cortaban las manos y los pies y los dejaban desangrarse. Dicen que el rey de aquella ciudad tenía montañas de cabezas de toda la gente que él había matado y había conquistado, y lo veían como algo bueno. Estaban cerca de Israel y hacían sufrir a Israel mucho. Tenía que pagar tributo, y probablemente, aunque la Biblia no lo dice ni la historia, familiares o conocidos de Jonás pudieron haber sido víctimas de Nínive. Era gente que se portaba mal y hacía las cosas mal. Y entonces, como era la capital de Asiria, Dios tuvo misericordia de ellos. O sea, si usted lo pone en perspectiva, Nínive es algo desagradable. Es una ciudad que usted podría aborrecer. Y Jonás, aunque era un hombre de Dios, era un profeta, él estaba luchando en su ser interior. ¿Cómo es posible que Dios quiera salvar a esta gente? Todo el daño que nos está haciendo, más bien debería caer fuego y juzgarlos. No sé cuántos de los que están aquí sufrieron bullying y burla y persecución en las últimas elecciones, y se burlan de la fe de los cristianos. Usted ve las camisas que andaban ahí y del Espíritu Santo y todo esto, y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces nosotros como que queremos hacernos los juzgadores del mundo y decir que caiga fuego, que los tueste todos, que se le queme la casa a mi jefe. Y a veces nosotros caemos en este asunto, y Jonás cayó ahí, quiere huir, él no quiere dar una palabra, él no quiere traer salvación a aquel lugar porque no se lo merece. Y entonces, huyendo, Dios le dice, voy a tener que trabajar contigo. Nínive no se lo merece, pero te voy a decir algo, nosotros tampoco somos jueces. Nosotros no mandamos a nadie al cielo y al infierno. Nuestro trabajo es predicar y amar. Nuestro trabajo es ser testimonio de lo que creemos. El trabajo de Dios es juzgar a cada persona. Como Nínive estaba tan mal, eso es lo primero. Tal vez Jonás tenía mucha razón en no querer predicar y que hubiera salvación. Lo segundo es que aunque pareciera que estoy dentro del pez y todo está fracasado y las cosas no están saliendo bien, quiero decirte que en medio del proceso que estás viviendo y en el proceso que Dios te está llevando, Dios está trabajando con todos. Tal vez tú piensas, sí, es que yo estoy pasando esto. No. Si tú estás pasando algo, Dios está trabajando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. A veces piensas, ¿por qué mi hijo hizo esto? Y Señor, mi hijo. Y tal vez estás orando por tu hijo, pero también Dios está trabajando contigo. Y te lo quiero demostrar en la Biblia, porque en el mismo Jonás 1, pero en el versículo 16, ¿saben qué pasó con todos los hombres del barco que tiraron a Jonás al agua? ¿Saben qué pasó con ellos? Dice que todos ellos temieron, aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. O sea, que todos los impíos de aquel barco se convirtieron cuando tiraron a Jonás al agua. Dios estaba trabajando con los del barco. Vino un gran pez y se tragó a Jonás. Dios estaba trabajando con Jonás. Y cuando todo esto pasó y Jonás salió y llegó a Nínive y predicó, dice Jonás capítulo 3 versículo 10, dice lo siguiente. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, hablando de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea que en medio del proceso de Jonás, la gente del barco, Dios estaba trabajando con ellos. Con Nínive Dios estaba trabajando. Con Jonás Dios estaba trabajando. Y le estoy hablando a una iglesia que piensa que a Dios se le olvidó nuestro país o que las cosas no van bien. Quiero decirte que Dios está trabajando en este país. Dios está trabajando en este gobierno. Dios está trabajando aquí. Dios no ha olvidado este país que Él ama. No ha olvidado tu casa, tu familia. Y en medio del proceso que estás, Dios no solamente está trabajando contigo, con tus hijos, con tu jefe, con tu familia. Hay algo que Dios está haciendo. Ahora bien, se lo tragó el pez. Y entonces en el capítulo 2 de Jonás viene lo que yo llamo la oración del pez. No es que el pez ora.
Es que Jonás está adentro. Y tal vez la oración de Jonás dentro del pez tenga mucho que ver con la oración de muchos de los que estamos aquí, que estamos viviendo alguna transición, algún momento difícil. Tal vez aquella oración que levantó Jonás en medio de la crisis se parezca mucho a alguna oración que tú has levantado. Y lo primero que dice Jonás en el versículo 2 del capítulo 2 es: cuando yo estaba en mi angustia, invoqué a Dios. No sé por qué hay una tendencia ahora de muchas personas que cuando están en angustia se alejan de Dios. Cuando estás viviendo un problema te alejas de Dios. Cuando vino esa prueba te alejas de Dios. Ay, ¿para qué orar? ¿Para qué seguir? ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué seguir clamando? No, al revés. Dice Jonás: en mi angustia clamé a Dios. Pero cuando no tuvo angustia se montó en un barco para huir y desobedecer y alejarse. Pero cuando vino aquella angustia a su corazón, él dijo: hey, en medio de esta angustia voy a clamar a Dios. Y entonces cuando inicia su oración, lo segundo que dice en los versículos 3 y 4, Jonás dice: dije yo, he sido desechado por Dios. No sé cuántos de los que están aquí en medio de su situación tal vez están diciendo lo que Jonás dijo: he sido desechado por Dios. Pues Dios te trajo aquí esta mañana para decirte: yo no he terminado contigo. Oh, no sé si alguien me está escuchando. Yo no he terminado contigo. Yo no te he desechado. Yo no te he tirado por ahí y no me acuerdo de ti. No, no. Tú vienes a escuchar lo que Dios te dice. Dios te dice: yo no te he olvidado. Y si estás en alguna dificultad o prueba, dice la palabra de Dios que Él está ahí contigo. Y el que lo busca lo va a encontrar. Lo tercero que dice Jonás en medio de su crisis, él dice: el agua me llegó hasta el alma. Oigan esto, lo tiraron en una tormenta, las olas eran muy grandes, el agua lo cubría a él, pero en un momento él reconoce que lo que está viviendo le llegó hasta el corazón. No hay peor crisis que la que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón. Y podrán haber fuera de nosotros externamente muchas aguas, muchas tormentas, muchas dificultades. Podrás estar perdiendo tu matrimonio, haciendo cosas difíciles. Podrás estar pasando alguna prueba. Pero te voy a decir algo: no dejes entrar la crisis a tu corazón. La palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Cuando la tormenta entra a tu alma y tú pierdes el sueño, pierdes la paz y hay angustia en tu corazón, es cuando estás perdiendo tu batalla. Y entonces él dice: esto me llegó hasta el alma. Las aguas que estaban sobre mí penetraron a mi corazón. Y en medio de aquel pez, él termina diciendo: cuando llegué al límite de lo que estaba viviendo, entonces clamé a Dios y Dios me respondió. Y a partir de esta parte donde Jonás pudo haber dicho que toqué fondo y Dios me respondió, pareciera que la oración cambia. Y entonces hay un Jonás diferente. Encontramos primero un Jonás soberbio, un Jonás orgulloso, un Jonás desobediente, un Jonás que aunque escucha la voz de Dios y tiene una misión, quiere huir de ellas. Y Dios lo tiene que meter en un proceso de formación, en un proceso de transición, para crear en él un nuevo hombre. Y en medio de aquella oración pienso que su oración cambia. Y por eso el versículo 8 habla de lo que sucedió en el corazón de él. Porque en el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pareciera que aquel Jonás cabezón y que quiere huir del Señor y que no quiere hacer la voluntad de Dios, como que está recapacitando y está diciendo: no, ya yo entiendo, por seguir cosas que son vanas, que no sirven para nada, es que estoy en esta situación, es que abandoné la misericordia de Dios por escuchar cosas que no tienen nada. Escúchame bien, iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos. La mayoría de cosas que nos preocupan y nos cargan y nos apartan de enfocarnos, de buscar a Dios, de trabajar, de ser esforzados, son tonteras.
Son cosas materiales que nos llenan. Son tonteras que te quitan la paz y te roban el sueño. Y Jonás en un momento en medio de aquel pez dice: ahora entiendo, los que siguen las vanidades se apartan de Dios. Y en el versículo 9 él toma una decisión. En el versículo 9 él dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Oh, creo que nadie me escuchó. La salvación es de de Jehová. Y entonces él dice: ¿sabes qué? Ahora entiendo, los que se apartan detrás de vanidades pierden el norte, abandonan la misericordia de Dios. Ese soy yo en aquel barco tratando de huir de lo que Dios me manda hacer. Pero ahora entiendo, y ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Cuando llegue y salga de aquí, voy a llegar con cantos de alabanza a Dios. No voy a llegar a ver cómo me motivan los que están aquí. No. Voy a llegar con cantos de alabanza y de adoración a Dios. Voy a pagar lo que prometí. Ay, Señor, bendíceme. Si tú me bendices y me haces este trabajo, yo voy a diezmar. Ya tenés el trabajo y no diezmas. Ay, no me pasó nada. Y es que a Dios se le olvidó, seguro, como la música estaba tan duro, no yo. Hermanos, lo que dijiste que ibas a hacer, tienes que hacerlo. Tienes que ser fiel con Dios. Y cuando ese cambio, cuando el pez surgió efecto, cuando la transición, el problema, el asunto surgió efecto, y Jonás humilló el corazón, porque el corazón contrito, humillado, Dios no lo va a despreciar. Entonces dice el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuántos han vomitado? No quiero saber. Qué asco vomitar. ¿Sí o no? Qué asco vomitar. Pero ¿sabe qué es más asqueroso que vomitar? Ser la vomitada. ¿Aló? Ok, más asqueroso que vomitar es ser la vomitada. Y el pez vomitó a Jonás. Y tras de todo, un pez. Yo no como nada de mariscos, solo a veces camarón y pescado así como al ajillo a veces y panizado. Mi esposa no. Mi esposa, todo lo que se mueve, mire, cuando va para adentro le cierra un ojo y ella se lo come. ¿No entender? Todo lo que se mueve, toda esa mariscada, todo ese asunto. Yo nada de eso, pero se puede imaginar el aliento de ese pez. Y la vomitada, y ahí va Jonás. Y si lo tiró en una playa, cayó Jonás ahí. Así. Hay algo peor que vomitar, y es ser la vomitada. Pero ¿sabe qué es algo peor de ser la vomitada? Que yo prefiero ser la vomitada de un pez que la vomitada de Dios. Porque dice Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 16, dice la palabra de Dios: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oye esto, yo prefiero ser la vomitada de un pez y que todo el mundo sepa que estoy en un proceso de mi fe y que estoy luchando con algo y que Dios me tiene algo enseñándome algo que no he aprendido y que estoy pasando alguna circunstancia difícil y que la gente vea que estoy luchando en mi fe, a que un día Dios me rechace por completo. Y a veces nosotros, por tratar de mantener una imagen y que nadie se dé cuenta que mi familia es perfecta y que todos somos, ¿quién tiene la familia perfecta, por favor? ¿Quién nunca se equivoca? ¿Quién está exento de vivir un proceso de Dios? Y si tienes vergüenza por lo que estás pasando y lo que Dios está trabajando contigo, eso no es de Dios. Ese pez que Dios preparó se llama misericordia. Ese pez que Dios preparó, lo preparó para que cambies tu destino. Porque es mejor ser la vomitada de un pez que la vomitada de Dios. Y un día ser rechazado por completo. Nínive escuchó el mensaje, se arrepintió. Jonás todavía no se lo bajaba lo suficiente. Y con esto voy a terminar la enseñanza de hoy. Dice Jonás en el capítulo 4:
Jonás se molestó demasiado con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es misericordioso. Pero aún él fue y predicó 3 días. Había que caminar 3 días para poder recorrer toda la ciudad. Imagínense cómo era ese lugar de grande. Y él tenía que predicar por todo lugar y predicó. Pero por dentro él tenía una fe de que nadie lo escuchara y se destruyera la ciudad. Tengo una fe de que nadie me escuche y que caiga fuego aquí y se queme todos esta gente que... Tengo una fe. Y cuando él termina de predicar, se enoja con Dios y le dice: yo sabía, por eso no quería venir, porque tú te arrepientes y perdonas a la gente. Deberías de castigarlos más de lo que los perdonas. Y él está molesto, y entonces él se sube a un lugar alto donde puede ver la ciudad y se sienta, y está en el desierto y hay mucho calor. Y entonces dice Jonás capítulo 4 en el versículo 6, dice: y preparó Jehová Dios, ¿qué? Oigan, y preparó Jehová Dios una calabacera. Y preparó Dios una calabacera. Oigo, Jonás se sentó en un lugar alto y dice: hoy sí voy a ver caer fuego aquí, que se queme esta gente. Uy, pero qué calor tengo, Dios. Ay, qué calor. Ay. Y entonces dice que de un día para otro, este es el VIP. Tengo un VIP para ver el fuego, para ver el castigo. Y entonces dice: Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese, ¿qué? Sombra. Entonces tal vez Jonás dijo: wow, Dios está conmigo, la gente no se va a arrepentir y esta sombrita me va a permitir verlo con toda calma. Dice: para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, ¿qué? Se alegró grandemente. Ay, Señor, bueno, a ver qué pasa ahora sí. Voy a estar, y esta sombrita que me dio Dios para ver el juicio en VIP, Señor, gracias. Y entonces él está sentado así. Pero dice el versículo 7 que así como Dios preparó una calabacera, dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, ¿qué? Un gusano. El mismo Dios que le dio la calabacera le mandó un gusano. Y dice: el cual hirió la calabacera y se secó. Y nada pasa. Versículo 8. El mismo Dios que hizo la calabacera y que hizo un gusano, dice que aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás. ¿Dónde? En la cabeza. Y ¡ay, qué calor! Ay, todavía no pasa nada. Y se desmayaba y deseaba, ¿qué? Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vengo saliendo de un pez y por más que me baño todavía huelo. Y además de esto, todo lo que me pasa y mi calabacera, no, hombre. Y dice el versículo 9. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Oiga, no está hablando conmigo, está hablando con Dios. Mucho me enojo hasta la muerte. Versículos 10 y 11. Y ahora sí termino, vea que yo termino 3 veces. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de tu calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Te duele tanto la calabacera? Ni la sembraste ni trabajaste por ella, y no duró nada, de un día para otro se acabó, y tanto dolor te produce. Y mira lo que dice el versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive,
A ti te importa la calabacera y te duele y te vas a ir hasta la muerte. Y yo no voy a tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pienso yo una figura entre el bien y el mal. Y muchos animales. Ey, el pez no fue suficiente para Jonás. ¿Aló? Oigan, muchas veces Dios trabaja con nosotros y pasamos pruebas, y en las pruebas, sí, Señor, yo con alabanza llegaré, pagaré lo que te prometí. Uy, Señor, voy a seguir adelante. Y cuando todo pasa, volvemos a ser los que éramos antes, porque no le permitimos a Dios que trabaje con nuestro corazón. Dios le había preparado un pez y el pez no fue suficiente. Por eso lo llevó allá arriba y le dio una calabacera. Esa misma calabacera que al día siguiente murió generó en Jonás la misma ira y el mismo enojo. La historia termina en que Dios le necesita dar una lección a Jonás, al pastor Eduardo y a la iglesia Oasis. ¿Saben cuál es? Que el mismo Dios que tuvo misericordia de Nínive es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que va a tener misericordia de tus hijos. Es el mismo Dios que tiene misericordia de tu casa. Es el mismo Dios que tiene misericordia de tu economía. Es el mismo Dios que tiene misericordia de tus emociones. Es el mismo Dios que, a pesar de lo que estés viviendo, si es una crisis, si es un momento difícil o si es un momento fácil, o si estás en el mejor momento de tu vida o no, Dios tiene misericordia de ti y a Él no se le va nada.